toca ver entonces para qué sirve esta columna que se llama valores. Cuando nosotros le ponemos entonces el nombre a una variable, tenemos entonces el tipo, de qué tamaño es, y le estamos poniendo una etiqueta en donde nosotros estamos especificando de qué se trata cada una de las variables. Puede ser que yo tenga una variable descrita como numérica, le puse una etiqueta de qué significa esa variable, pero yo quiero hacer después una clasificación de sus resultados. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero clasificar o hacer una variable en la que el género sea no escrito en letras como hombre, mujer, masculino, femenino, sino que esté escrito como números. Entonces, cuando yo lo voy a ir capturando aquí en mi vista de datos, cuando yo estoy aquí en la variable de género, en lugar de capturar mujer u hombre, que no me lo va a permitir el SPSS por el tipo de variable que es, lo que yo quiero es capturar números. Esto sucede porque desde el punto de vista matemático no puedes sumar masculino y femenino. Puedes sumar ceros y unos, puedes sumar unos y dos, tres, cuatro, 28,000 o lo que haga falta, pero no puedes sumar letras. Entonces hay veces que necesitas tener una suma de cuántos hombres y mujeres hay, una suma de cuánto hay en un grupo o en otro, y entonces si lo tienes capturado con letras no vas a poder hacer. Entonces, como decíamos, si yo quisiera poner aquí la letra A de M o mujer o hombre o lo que sea, no me lo va a permitir, se va a borrar automáticamente, pero sí me va a permitir capturar 1 o me va a permitir capturar 0 o me va a permitir capturar una variable como yo quiera registrarla. Entonces, nuevamente va a suceder que si yo tengo una manera de capturar, por ejemplo, con unos y ceros, si yo voy a definir que las mujeres son el número 1 y que los hombres son número 0, puede ser que haya algunas otras personas que lo pongan al revés, que piensen que sea mejor poner 0 para las mujeres, 1 para los hombres, o que decida poner unos y 2. O que tengamos más de dos géneros, que tengamos personas en una situación distinta. Entonces yo voy a ir capturando estos números fácilmente, pero si yo abro mi base de datos dentro de un año y no me acuerdo cómo lo capturé, va a ser un problema si no tengo estas etiquetas o si yo necesito que alguien me ayude a capturar información y no tiene esta codificación, también va a ser un problema. Entonces lo que hacemos es que nos vamos aquí a la vista de variables y aquí en donde está género, donde está esta columna de valores, donde dice ninguna, me voy a ir a la orilla de la derecha, le voy a dar clic con el botón izquierdo y me va a aparecer esta pantalla que son las etiquetas de valor. Eso es para que entonces yo le ponga ahí la contraseña, la clave a la persona que está capturando de qué significa cada número. Entonces, por ejemplo, si yo considero o decidí que mi base de datos, el valor 0 corresponde a los hombres, le voy a escribir valor 0, etiqueta hombre, añadir. Y me voy otra vez ahí mismo, voy a escribir 1 y voy a escribir mujer. Y voy a escribir y voy a darle a añadir. Y supongamos que tenemos una persona en donde puede ser que se llame Guadalupe y no sabemos si es hombre o mujer y entonces no tenemos ninguna información extra para saber o es una persona en una situación de género distinta, entonces vamos a poner desconocido. Eso pasa, por ejemplo, también en las morgues, o sea, una situación rara, pero llegan a suceder y entonces tenemos que tener la posibilidad de etiquetar a una persona no solamente como una u otra cosa, sino puede ser como una tercera variable o puedo poner 85 variables si me da la gana, en el caso, por ejemplo, de que estuviera yo definiendo colores. Entonces podré poner 0 negro, 1 gris, 2 blanco, 3 azul, 4 y así seguir la lista dependiendo de la cantidad de números que yo necesite. Y voy a ponerle a aceptar.
Entonces, cuando ya tengo mis valores de etiqueta definidos y me regreso yo a la vista de datos, automáticamente a aquellos pacientes a los que ya les puse un número van a aparecer estas etiquetas. Aquellos que no les puse nada se van a quedar con un puntito aquí que significa que es un caso perdido. Este cuadrito que tenemos aquí arriba, que tiene letra de un lado y número del otro, son justamente estas etiquetas de valor. Lo que puede suceder entonces es que si yo le doy clic a esa etiqueta, van a desaparecer las letras y vuelven a aparecer los números, y si yo le doy clic otra vez, vuelven a aparecer las letras. Entonces, digamos que también aquí, cuando estamos viendo los números, es el lenguaje que usa la computadora, y cuando estamos viendo la letra es el lenguaje que utilizamos los humanos. Si yo abro mi base de datos en el 2025 y no me acuerdo cómo los codifiqué, digo, ok, ¿qué número le puse a las mujeres? Entonces le doy clic a la etiqueta y veo, las mujeres son el número 1 y los hombres entonces son el 0, y así voy viendo cómo es que lo codifiqué. Puede ser también entonces que en la misma variable de datos me vaya yo otra vez aquí a esta columna que dice valores, me vuelvo a ir a la columna del lado derecho, le doy clic con el botón izquierdo y me vuelve a aparecer esta codificación. Esto nos hace más fácil leer esa base de datos, o también si por ejemplo apareció una nueva variable que quiero agregar y ahora quiero agregar el número 3, en donde puedo decir que esta persona es transgénero y añadir esa variable, y aquellos pacientes que yo empiece a capturar a partir de ahora, si yo le escribo el número 3, va a aparecer ahora el número, la variable que estoy definiendo. Entonces, como vimos también, si uno se llega a equivocar y pone uno un número que no está definido, lo va a dejar como está. No tenemos una etiqueta para el 4, no tenemos una etiqueta para el 5, no tenemos ninguna otra etiqueta, entonces nos lo va a dejar como el número porque no hay una etiqueta para ese valor.